A los que nos están viendo a través de la red, muchas gracias por acompañarnos a un momento tan especial para los hijos de Dios. Esta mañana es no solamente especial, culturalmente nosotros tenemos calendarios, agendas, pero yo en lo personal creo que todo evento que Dios trajo a nuestra vida debe ser todos los días. Todos los días. Y con eso quiero recordarles que la serie que estuvimos tratando desde el día jueves acá, arrancamos acá, hablamos sobre la importancia de el elemento que deja un mensaje de la muerte de Jesús, la cruz. Para los cristianos, la cruz fue el instrumento donde Dios terminó su plan para cumplir con la misión a la que había venido. Y quiero recordarles que Dios no muere, es Jesús quien muere, el Hijo de Dios. Y Jesús, como siendo una persona trina de la Trinidad, viene a cumplir una misión para salvar el alma del hombre. En el amor de Dios vemos que la cruz marca una señal en la historia que debemos de recordar constantemente los hijos de Dios. Lo dije que la vemos en los montes, en los pináculos de las iglesias, en las camisetas, en aretes. He visto cruces hasta en los cortes de pelo. Entonces la cruz tiene un símbolo, un simbolismo que tiene que traer a memoria el significado de lo que es la cruz. Para algunos en la cruz todavía el Señor está ahí. Para los que creímos como los discípulos del primer siglo, Él está a la diestra del Padre. Y esta mañana quiero hablar sobre un beneficio que deja la cruz después de eventos que nos llevan a la resurrección de Jesucristo. Y son eventos que tienen que ver con una nueva manera de ver la cruz, una nueva manera de inspirarnos con alegría y con gozo, porque la cruz no solamente trajo a Cristo a morir allí, sino que fue puesto en una sepultura donde también la tumba nos deja un mensaje enorme, y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ya la cruz ya no era vista como lo veían antes los discípulos. Si recuerda lo que dije el jueves, la cruz no era algo nuevo como un castigo para el pueblo romano y los judíos. La cruz era el juicio declarado por una nación que gobernaba, y la última fuerza era llevarlo a la cruz al que era un delincuente, un asesino, alguien que le faltaba el respeto al César o a Roma, alguien que iba en contra de las leyes y las conquistas de Roma. Fueron ellos los que implementaron más el castigo severo de la cruz. Así que cuando Jesucristo llega al escenario de la cruz no es nada nuevo. Sin embargo, la gente que vivió en ese momento, la cruz era algo horrorífico, era aterrador, al igual que Jesucristo llega. Pero cuando Jesucristo es bajado de esa cruz y los discípulos ven para atrás, ya la cruz no tiene el mismo significado. Y eso debería de impactar nuestra vida también. Si ustedes recordarán, ocurren muchos eventos en el proceso del día de la resurrección, y está marcado en los 4 evangelios. Pero solo Lucas habla de lo que voy a hablar esta mañana, sobre 2 testigos que van camino a Emaús. Y camino a Emaús tienen un encuentro donde se dan cuenta realmente de lo que les falta por aprender. Y ese es un gran mensaje que nos deja la cruz, que ya no debemos de verla como la veíamos, sino como algo que se cumple la misión de Dios, donde Él muere y al tercer día resucita. Y la cruz nos deja en la misma misión del Señor el legado
de la misión de compartir lo que aprendimos de la cruz, amigos. Algo que no muchos están haciendo actualmente. Algo que no muchos cristianos evangélicos en nuestra era están haciendo. Nos gusta decir que estamos avanzando, que somos cristianos, que somos pioneros, pero en la realidad no está ocurriendo. En esta generación no está ocurriendo. Hay más violencia, hay más muerte, hay más falta de condición de que la iglesia cumpla su misión por la cual Jesucristo llegó a la cruz. Y estos dos hombres nos van a dar ejemplo de lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Esta historia de los dos discípulos en el último capítulo de Lucas. Vayan a Lucas 24, por favor. Como el primer día de la semana, así comienza la historia de Lucas en el capítulo 24, que es el domingo, que es el día en que resucitó el Señor. Ese mismo día, el día de resurrección, comenzó con eventos asombrosos. Rápidamente, las mujeres van a preparar el cuerpo, no encuentran el cuerpo. Segundo, se encuentran con presencia divina, ángeles que dan un mensaje para que recuerden lo que el Señor ya les había dicho anteriormente, que resucitaría el tercer día. Luego ellas en su angustia, aflicción, miedo y emoción salen. Marcos dice de que creyeron, pero cuando llegaron al mensaje de los discípulos no creyeron. Mateo nos dice lo mismo, que los discípulos no creyeron. Juan nos dice lo mismo. De hecho, los 4 evangelios dicen de que los discípulos no creyeron. Y hoy en día, cuando yo veo ese mismo escenario 4 veces en la escritura, yo veo y digo, ¿cuántos cristianos siguen no creyendo en lo que Dios ha dicho y ha prometido? No solo de que había resucitado, sino de los eventos que acontecen en la vida diaria en un mundo perdido. ¿Cuántos cristianos hoy en día no reflexionan en lo que son y lo que deben de hacer para el Señor? Entonces vemos aquí que hay asombrosas historias. Mi hermano Mauricio no tuvo nada malo recordar a su esposa esta mañana, porque son las mujeres las que dan evidencia, el testimonio primero. De hecho, si usted no ha notado eso en esta sociedad y en cualquiera, son las mujeres las que son más sensibles a la voz de Dios y no los hombres. No sé si ha notado eso. La dureza del corazón del hombre es mucho más declarada a la lucha para creer en las cosas de Dios que las mujeres. Así es que en este asombroso evento vemos que estos dos discípulos en cuestión tienen cierta discusión. Entonces, lo primero que aprendo después del primer día de la semana hasta el versículo 12, que es el relato de la resurrección y el encuentro y la evidencia de todo lo que ven de que ya Cristo ya no está en la tumba. Lo segundo que aprendo inmediatamente es que la cruz ya no es el mismo mensaje. La cruz deja otro mensaje. Y aquí es donde los discípulos van hablando de este nuevo mensaje. Note por favor, vamos a las escrituras. Póngase en pie y vamos a honrar la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a dar lectura hasta ciertos versículos, lo cual le animo a que usted en el contexto, usted hoy en casa, dedique tiempo a esta lectura y reflexione en su vida personal y en la vida de estos hombres. Es un contexto del 13 hasta el 49. No voy a leer todos los versículos por el tiempo, pero usted dedíquele tiempo a entender esta escritura y póngase en esa etapa de su vida presencial. Dice así la palabra en el versículo 13: y aquí 2 de ellos iban el mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo le pedimos que usted hable a nuestra vida esta mañana. Estamos agradecidos, contentos
Señor, usted nos ha dado alegría, gozo, deleite al entender que la muerte no lo venció. Que usted se levantó, Señor Jesús, cumpliendo su misión para salvar a la humanidad y para darle al hombre la esperanza de la vida eterna. Gracias, Jesús, por su palabra esta mañana. Bendecimos su nombre, Señor, y estamos muy agradecidos que hoy podemos celebrar en nuestra vida no solamente un amanecer nuevo, sino una vida nueva. Una vida que nos ha comprometido en una misión imparable. Una misión que el Señor nos ha delegado para cumplir su objetivo, el cual sigue en su plan. Bendiga a cada familia esta mañana, a cada hermano, a cada hermana. Bendiga a cada familia que nos está viendo por las redes sociales. Aquellos que necesitan ser ministrados para tener fe. Aquellos que necesitan salvación, Padre Celestial. Aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados. Aquellos que necesitan cambiar su pensamiento de quién es este Jesús. Obre en ellos. Y le damos gracias de antemano por lo que usted hará entre nosotros. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Quédense paraditos. Quiero que voltee a ver al que está atrás. Dese media vuelta y dígale gracias porque estás aquí, porque sos mi hermano. Ve al que está a su lado y diga: alegrémonos porque Cristo vive y está en nosotros. Ahora, hermano, dígale: tenemos una misión. Dígaselo: tenemos una misión. No le diga tenés una misión, dígale tenemos una misión que hay que cumplir en el Señor. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Estos dos discípulos, exactamente aquí dice 60 estadios, los cuales son 12 kilómetros de distancia de Jerusalén hacia Emaús. Estaban dejando a sus espaldas Jerusalén con una triste historia, pero también con un nuevo mensaje que aún ellos no habían creído también, porque ellos fueron testigos, oidores, no oculares, oidores. Estos dos no eran de los 12 discípulos, eran discípulos de los que ya se habían añadido en la misión de Jesús. Estos dos discípulos vieron, oyeron el arresto de Jesús, vieron a Cristo en la cruz, oyeron del sepulcro, pero también oyeron de la resurrección. Ahora dejan esto y van camino de regreso a su ciudad. Y lo que les deja la cruz, a comenzar a dos discípulos un nuevo ciclo en la vida, una nueva etapa en un día nuevo, a tener conversaciones divinas, hablar de aquel del cual habían visto, habían caminado con él, habían entendido la misión, pero no comprendían las escrituras. Y estos dos discípulos que ahora iban dejando a sus espaldas Jerusalén, estaban también ahora enfrentando la caída del sol. Iban hacia Emaús y podríamos imaginarnos lo que estaba sucediendo en sus mentes. Al ver el contexto de estos hombres y lo que van hablando, ¿de qué podrían ir hablando? ¿De cómo estuvo el almuerzo? ¿El desayuno? ¿Pudieron ir hablando de lo que Jesucristo hizo allá hace 3 años atrás y cómo ellos se unieron al ministerio? ¿Pudieron ir hablando tal vez de la reunión de los hermanos que estuvo bonita? ¿De qué pudieron ir hablando estos hombres? La Escritura nos enseña y nos revela que tienen un mensaje que declarar, igual que la iglesia. Un mensaje al que deben de entender que en este glorioso mensaje del Evangelio, que es verdadero, emocionante, notaremos 4 cosas importantes. Y yo lo que primero pensé, yo le pregunté al texto, ¿cómo impactó
este mensaje a estos discípulos? Y luego me hice la pregunta a mí: ¿cómo me impacta a mí este mensaje? Para poder yo compartirlo con otros. ¿Cómo es la realidad de mi vida en el Señor, aunque yo no haya estado allá viendo esa cruz? ¿Cómo me impacta hoy en esta generación, si es que tengo fe y he creído en el resucitado? Si es que tengo fe y he creído en el llamado que me ha hecho para entender quién soy, como lo dije en esos días, que Él nos llamó a ser hijos de Dios, con su mensaje, no con el mío. Y cuando hago ese análisis en mi vida, ¿qué impactó? Bueno, obviamente impactó mi testimonio primero, ¿verdad? Cambió mi vida de las tinieblas a la luz, con un mensaje a cumplir, y que ese mensaje tenía que conocerlo y entenderlo para hacerle ver a aquellos que no conocen de Cristo la importancia de lo que yo he creído. Y eso va para todos. Usted no puede recibir algo de Dios y quedarse con ello en la bolsa. Usted tiene que ir y compartir el Evangelio. Esa es una de las áreas que seguimos insistiendo desde cualquier perspectiva bíblica, teológica, de enseñanza y de predicación. Tiene usted que entender que en usted, en el ADN del evangelismo, en el ADN del cristianismo, usted tiene que tener en mente que usted lleva un mensaje de salvación por lo que vio ya en las Escrituras que ocurrió en la cruz, que Cristo murió y que resucitó al tercer día. El episodio de Emaús nos hace ver cosas muy importantes que sucedieron en la vida de estos dos discípulos. Para empezar, vayamos a la Escritura. Dos de ellos, siempre el Señor envió a sus discípulos de dos en dos. Inmediatamente, al parecer, entendieron esta tarea. Ya sea un esposo, hermano Mauricio, con su esposa, ya sea un varón que va con el mismo mensaje y se unen para ir a las misiones, dos, o ya sea que en la iglesia nos organicemos para poder ir a visitar a alguien, ya sea para orar, para compartir el evangelio o para estar a la disposición como cristianos, dos. Y la Escritura dice que estos hombres se entendieron. Algunos teólogos dicen que este era un matrimonio. La verdad, eso, si es así o no es así, no importa. Lo que importa es que eran dos que entendieron bien el mensaje y que en el momento también que vamos a ver estaban confusos. Así que vemos aquí que dos de ellos iban el mismo día. ¿Qué día? El día de la resurrección. Ya habían oído. Y esto trajo a ellos un diálogo. Trajo entre ellos situaciones y nos enseña que el mismo día iban camino a una aldea llamada Emaús. La tumba hacia Emaús tendrían según el mapa, según la distancia, unos 15 a 12 kilómetros, que estaba siempre camino hacia donde el Señor le había dicho a sus discípulos que llegaran a esperarlo. Entonces, en las Escrituras encontramos que los primeros que se encuentran en la tumba vacía son las mujeres. Pero Marcos nos enseña que solamente se le aparece a algunas, a las cuales dice: no me toquen todavía. Juan nos revela de que el Señor se le apareció a otros, dice. Pero Marcos, que solamente define que se le apareció a dos que iban camino al campo, dice, hace una referencia de que el Señor, si buen preciso, fue bien preciso para presentársele a aquellos de los cuales tenemos que aprender. La duda y la incapacidad que tenemos para entender el mensaje de Dios. Por ello dice la Escritura que ellos iban camino a Emaús e iban hablando entre sí. Y miren, subraye todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Desde qué? ¿Desde qué estamos hablando? ¿Desde que llegó Cristo a sus vidas? ¿O de lo que había pasado 3 días atrás cuando arrestan a Jesús? ¿De qué están hablando? Bueno, la Biblia es bien específica. Lucas hace una investigación bien cuidadosa y, como dije, es el único en los evangelios que menciona a estos dos.
Y eso es importante, hay que verla, hay que ver la autora, hay que ver la intención que el Espíritu Santo puso en este hombre para que la iglesia de nuestros tiempos entienda la importancia de lo que es el no tener comprensión y no tener la misión y la visión de Dios. Él cumplió su misión. Amén. Él vive. Él no está en la tumba, Él está a la diestra del Padre, preparando un lugar para todos los que creen en Él hacia la vida eterna. Él sigue presente en el siglo XXI. Él está en su corazón. Él está en su vida diaria. Él no solo llega a la iglesia los domingos. Él no solo llega a las reuniones. Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, ya sea de tu vida o el fin de esta generación. Él está presente. De hecho, allá en el campamento decía el pastor Silas, decía, los hermanitos quizás se durmieron o quizás se fueron a la playa. Pero ¿saben qué? La verdad es que no importa. Si que esta mañana solo el hermano Silas y la hermana Paulita y su hija estuvieran aquí, aquí está la presencia de Dios. El que se motiva por mover masas está equivocado en su misión. Y el que deshonra a Dios diciendo que es hijo y no está donde debe estar, también deshonra a Dios, porque no ha entendido el mensaje de Dios en su vida. Así que de la cruz vemos que queda atrás un mensaje que hay que seguirlo recordando. Amén, Pastor Silas. Hay que seguirlo recordando. No solamente Semana Santa, hermano. No solo los 3 días. Hay que seguirlo recordando todos los días de nuestra vida y darle a Dios la honra que merece, entre comillas, y con respeto por la audiencia. No por esta iglesia, sino para aquellos que dicen que son cristianos. Énfasis. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas en el día de la resurrección. Los dos iban hablando entre sí cosas. ¿Cuáles eran? Bueno, iban hablando sobre el arresto, la negación de Pedro. ¿No creen que eso fue algo bullicioso entre los discípulos? ¿Cómo Pedro negó a Jesucristo? Sí, ¿te acordás? No, es que la verdad, estamos mal, ¿verdad? Esas eran las conversaciones que llevaban estos dos. ¿Y qué tal? ¿Por qué no mencionar el escarnio de Jesucristo? Las escupidas, los golpes. ¿No fueron testigos de eso también? Claro que sí. ¿De qué más podrían haber ido hablando? Bueno, podrían haber hablando de Pilato. Él dijo: no, ¿verdad? Ya son ustedes los culpables, yo me lavo las manos, ¿verdad? ¿No pudieron ir hablando también sobre Pilato lo rechaza y lo manda a Herodes? Porque todo eso lo dice la Escritura en el proceso de lo que acontece en estos eventos. La sentencia de muerte, a la cruz, lo van a poner en la cruz. ¿Se imaginan ustedes el escándalo, el terror entre los discípulos? No solo los 12, había más de 12 discípulos. Y entre ellos encontramos también que fueron testigos de la crucifixión. Y ahí, al parecer, ahí terminó todo para estos discípulos. Pero la Escritura nos revela cosas muy importantes. Y sucedió que mientras hablaban, dice el versículo 15, entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eso fue inmediatamente en el proceso de la resurrección. ¿Se imaginan el momento en que llegan las mujeres donde estaban los discípulos? Pedro, Juan, el cuerpo del Señor no está en la tumba. ¿Qué? Jesús, no hombre, si lo acabamos de ver que estaba clavado en la cruz y murió allí, y de hecho le metieron una lanza en el costado. ¿Cómo puede ser que no esté en la cruz? Se lo habrán robado. Y todo ese escenario lo vemos porque Juan lo declara. Juan declara esto en el último capítulo. Y se imaginan el grupo de los discípulos, especialmente estos dos que estaban como algunos que solamente llegan detrás, escuchando, y dijeron: no puede ser, si Pedro dice de que si Pedro no le cree,
¿Qué cosas son estas? No, ¿sabes qué? Mejor regresemos, esto está poniendo bien feo, vámonos. Y ahí se encuentran los dos discípulos camino a Emaús. ¿Y quién es el que se les acercó a ellos? No fueron los discípulos, no fue Pedro, no fue. ¡Hey, muchachos, regresen! Es cierto, el Señor no está en la tumba. De hecho, dice la Escritura que no le creyeron a las mujeres. Primero aquellas que ya habían hablado con Jesús. No le creyeron a las mujeres. Así es que estos dos discípulos van en un camino pensando sobre estas cosas espirituales, estas conversaciones que tienen que ver con lo que acaba de acontecer. Y nosotros que creíamos que este era el rey de Israel y que creíamos que era el Mesías, pero al parecer estamos confusos, algo ha pasado aquí. Y dice la Escritura que el mismo Jesús, el mismo Señor, es el que siempre, hermanos, aprenda esto, siempre toma la iniciativa para acercarle a usted cuando tiene dudas, cuando usted está en problemas, cuando usted tiene dificultades, cuando usted toma las malas decisiones en su vida. Siempre será Jesús el que a través de su Espíritu Santo se va a acercar a usted para hablarle. No va a ser un pastor, no va a ser un hermano, no. Es siempre el Señor el que se va a acercar a usted. Dice la Escritura: mas sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos. Esto indica que el Señor, siendo omnisciente, omnipresente, ya había resucitado, pero el Señor no necesita estar detrás de nosotros para oír nuestras pláticas, hermano. Ojo, es omnisciente, quiere decir que conoce todos tus pensamientos, todo lo que tú hablas, todo lo que tú sientes. Así que Él no necesitaba acercarse para oír lo que iban a hablar. Sin embargo, se acerca para oír las pláticas, dice. Y Él les dice: disculpen, ¿y qué pláticas son esas que van ustedes hablando? O sea, de repente, sí, iban hablando y de repente oyen una voz y ven a una figura detrás de ellos. Y dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis? O sea, ¿qué esperaba el Señor? Pregunto, ¿verdad? Si eran discípulos del Señor, ¿qué esperaba el Señor? ¿Serían estas pláticas las que el Señor esperaba de estos discípulos? Porque más adelante relatan ellos lo que van platicando. Mira el versículo 19, o más bien el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, el otro no sabemos el nombre de él, le dijo: ¿eres tú el único, oiga bien, forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Arresto, flagelación, juicio, crucifixión, muerte, resurrección. ¿Eres tú el único que no ha sabido esto? Y dice la palabra que el Señor le dijo: ¿qué cosas? Acláreme, quiero saber si ustedes entendieron algo de lo que pasó en estos días. Miren, esto es risible en el Señor cuando vemos inmadurez en aquellos que dicen que están cerca del Señor. Y eso ocurre constantemente en la iglesia y en los tiempos en que vivimos. Porque hay mucha gente que tiene inmadurez en las cosas del Señor, porque no conocen las Escrituras, porque no tienen fe en Dios, porque no caminan de acuerdo al llamado que Dios les hace. Es risible cuando alguien dice: no, yo tengo fe, pero sus actitudes demuestran otra cosa. Es risible. Es risible cuando uno dice: a mí me gusta andar en evangelismo, pero no hacen lo que deben de hacer. Es risible. Así es que aquí el Señor les dice: ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Y entonces ellos comenzaron a decir: bueno, de Jesús Nazareno. O sea que conocieron desde allá, desde Juan el Bautista. Ahora estamos hablando de historias de que el momento en que llegó Jesús entre ellos. ¿No has sabido tú de Jesús de Nazaret? De este Nazareno, de este Jesús, que fue
varón profeta. ¿Qué fue? Para que escucharan algo así, estos hombres tenían que tener conocimiento de los profetas. Tenían que tener conocimiento. Entonces, la Escritura me está revelando a mí mucho, de lo cual yo debo de ponerme y actualizarme en esta generación, si soy discípulo del Señor. Y hasta aquí van bien los hermanos. Hasta aquí van hablando muy bien de las cosas del Señor. Y dice, bueno, este es un varón profeta, poderoso en obras, o sea que lo vieron también hacer milagros. Este varón también dice que era poderoso en obra y en palabra delante de Dios, o sea que lo oyeron predicar también. Ahí está usted en ese escenario hoy en día. Cuando alguien abre las Escrituras y educa a la gente con las Escrituras, usted debe entender si Dios está haciendo algo en su vida o no. Entonces la cruz ya no me revela que Cristo está en la cruz, ahora me revela que hay un mensaje que debemos de entender mejor todavía para exponerlo y vivirlo y practicarlo. Entonces aquí vemos a los discípulos que esos están hablando cosas buenas, que era un hombre poderoso en la palabra de Dios y de todo el pueblo tenía el favor. Ahora, también cómo le entregaron los príncipes, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hasta ahí van bien. Y eso como que es el ABC de los cristianos, que todos lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos aquí, pero ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hace usted con lo que sabe de Dios? Y ese es el desafío de la iglesia hoy en día. Ese es el desafío a través del Espíritu Santo que nos está moviendo a arrepentirnos, a vivir en el Señor por fe para proclamar el Evangelio, que ya no es un Cristo muerto, sino que es un Cristo resucitado, y que este mensaje puede cambiar la vida de cualquier hombre, porque la palabra es poderosa, es viva y es eficaz para cambiar a cualquiera. Pero el que no ha entendido, sí, igual que estos. Porque ahora viene algo importante que dice, pero nosotros, ay, vamos nosotros. Cuando se trata de nosotros ya no sirve nada, ya no sirve el asunto. Pero es que yo creí, pastor. Pero es que yo así pensaba. Y aquí declaran estos discípulos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea que dejaron de creer. Después de toda la alegoría que dijeron sobre el nazareno, el que anduvo haciendo milagros, el que predicó la palabra, el que era un profeta, ahora están diciendo de que no era él. No era él. Y así, ¿cuántos cristianos hoy en día hay? Creen en Jesucristo por emoción, pero no por convicción. No tienen fe. Y declaran que Cristo es su Señor, pero no lo obedecen. No entienden. Igual que estos discípulos. Es que el Señor, pues, ¿verdad? Es el Señor. Yo hablé el día viernes sobre el temor de Dios. El ladrón dijo, ni aún tú temes a Dios. Y así hay muchos cristianos hoy en día que no temen a Dios. No temen a Dios. Así es que aquí vemos que este hombre o estos hombres están hablando cosas que ahora nacen en su corazón y en su naturaleza, pero nosotros esperamos que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y aún dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ellos no fueron testigos para correr, ellos están narrando lo que oyeron. Y aquí viene la exhortación de Dios. Oh, insensatos. Insensatos. Ahora, esta es una exhortación a un corazón que, oiga bien, esos discípulos, hay que entender que tenían tristeza en su corazón.
angustia, aflicción. Si a quién no le da miedo las injusticias de la ley. Y los romanos no iban a jugar con la vida de la gente. De hecho, en la historia vemos cuántos gobernantes romanos abusaron de los cristianos evangélicos. Entonces estos hombres primero tuvieron miedo. Era un corazón que oyeron todo lo que oyeron, pero no pudieron digerirlo. No evaluaron su corazón, no evaluaron su condición. Y yo creo que eso es importante para el creyente actual, evaluar su condición delante de Dios. ¿Cómo está su corazón, amigo? ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿A quién ha creído usted? ¿Hay un Jesús de figura o un Jesús real de la Biblia? Hay que razonar esto. Corazones en discusión y tristeza. Y de esos hay muchos todavía en la iglesia. Gente que discute argumentos de Dios. No, es que esto es verdad, esto no es verdad. Esto dice no, pero y manipulan la escritura en su corazón y en su mente sin entender y razonar la verdad de Dios. Y lo otro que provocan tristeza. La tristeza es porque no ven las obras de Dios en sus vidas. Y dice, ay Señor, tanto tiempo que he esperado para que me hagas un milagro. El milagro más grande que acontece en la vida del ser humano es conversión a Cristo de verdad. Lo demás es añadidura. Pero el milagro más grande que un hombre ve es cómo Dios cambia su vida, cambia su pensamiento. Así que Jesucristo encuentra corazones, y lo voy a decir así, lentos. Hace muchos años comencé a trabajar con un pastor evangelista llamado Johnny Tucker. Y estuve en Guatemala con él hace un par de años en una cruzada evangelística como alguien que había llegado a ayudar a traducir a otros pastores. Y en el momento en que él está predicando, de repente él se desploma y cae. Y todos salen corriendo a asistirlo. Muchos no sabíamos, pero los que estaban alrededor, de los que estaban más cerca de él, sabían el problema que él tenía. Él tiene un marcapaso. Y el marcapaso tiene unas baterías que lleva ese marcapaso. Y esas baterías tienen cierto tiempo de carga. En ese proceso, en el momento ya médicos le habían dicho que tenía que evaluar y tenían que revisar eso. Pero él se fue a esta cruzada a Guatemala y ahí, a medida que él iba predicando, el corazón comenzó a ser más lento. Pum, 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 hasta que cayó. Todos los que vieron eso salieron corriendo y no sabían qué hacer. El marcapaso tiene un choque eléctrico de segundos, que si él se desmaya o esto deja de funcionar, el mismo marcapaso le da un choque eléctrico y vuelve otra vez a funcionar el corazón. Entonces él, en segundos, él abrió los ojos y comenzó y dijo, quiero sentarme, y ya lo sentaron. Ese es un corazón lento que puede perder la vida. Y Jesús encuentra corazones lentos en los discípulos. Encuentra un mover en el estilo de pensar. Jesús les ministró y les dice, oh insensatos y tardos, lentos. Vea que su corazón no es lento para el Señor, hermano. Yo espero que no, hermano. Que su corazón tenga vida y que fluya y que no deje usted de oír el latir del corazón que Dios le ha dado para él. Pero si su corazón es pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, ¿sabe qué significa eso? Que usted va muriendo poco a poco, alejándose del Señor. Eso significa eso. Tardos de corazón. Entendían, estuvieron, fueron testigos, pero ahora, a la hora de la práctica, como que no creyeron, no entendieron. Tardos de corazón, y miren para qué, para creer. No, si nosotros vimos a Jesús de Nazaret, vea que allá se bautizó, oímos que dijeron que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. No, si vimos que le dio de comer a los 5,000, pero pues sí, ¿verdad?
sería este el que habría de venir. Ah, no, si yo creo en Jesucristo, si yo sé que Él me ha cambiado, y cuando viene la tentación es lo primero que corremos a la tentación. Tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Ahora, ¿en qué cree usted? ¿En lo que dice un predicador sin analizar las escrituras? Porque eso es lo que está pasando hoy en día. A muchos les gusta encender el radio, ver para no venir a la iglesia, mejor encienden la televisión y oyen otras predicaciones. No saben, ni siquiera leen la Biblia. Y se vuelven tardos, se vuelven también confusos. Y cuando vienen a su iglesia, vienen a pelear con el pastor o con los hermanos, porque no están en lo que deben de estar. Por ello dice el Señor Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No hay nada más importante que la palabra de Dios para conocer a Dios. No hay nada más importante para querer conocer a Dios. No son las vigilias, no son los cultos de oración, no es la predicación, es que usted se mete en la palabra de Dios y que se deje instruir por aquellos que conocen, para que usted aprenda y usted instruya a los que no conocen. Bien establecido está la función del pastor y los miembros de la iglesia en Efesios capítulo 4. Para que vengan y aprendan y ellos hagan la misión, la labor que Dios les ha dado. No el pastor tiene la labor de enseñarlos y educarlos a ustedes. Son ustedes los que tienen que trabajar, ir allá afuera a buscar a la gente. Son ustedes los que deben de analizar la escritura para cambiar sus corazones, no la oración del pastor. Tardos de corazón por creer, y no creyeron a lo más importante. ¿Ustedes qué decían? ¿Y por qué mencionan a los profetas? Porque no había Nuevo Testamento. Solo habían 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 libros del Pentateuco, los primeros libros que se escribieron hablando de Dios. Todos estos hombres conocían eso. Era parte de la cultura religiosa de Israel. Educar a los niños, educar a las familias. Yo me pregunto cuántos en nuestras iglesias hoy en día realmente le dan la importancia de educarse a sí mismos en las casas. Pero no, quieren venir aquí a traer a los niños a la escuela dominical, quieren a los jóvenes que vengan a aprender aquí. En tu casa debes de aprender. Esto revela mucho para la vida de los cristianos actuales. Y dice Dios, no era necesario. Ahora el Señor ya les va a decir lo que ya oyeron de Él. Y lo dijo 4 veces en todo su caminar con ellos. Lo oyeron del profeta Isaías, lo oyeron de los profetas anteriores, pero ahora Jesús les viene a marcar la misma realidad. 4 veces los recuerda. No era necesario que el Cristo padeciese o padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y miren, no estoy hablando sandeces ni locuras. Versículo 27. Mire desde dónde les comenzó a hablar. Y comenzando desde Moisés. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y ustedes de dónde comienzan las escrituras? Para creer quién es Dios para usted. ¿De dónde comienza usted? ¿Los salmos? ¿Proverbios? ¿Los evangelios? ¿El Antiguo Testamento? ¿Isaías? ¿Génesis? ¿A dónde comienza usted para entender quién es Dios para usted? Por algo tiene que comenzar, ¿no? Así que Jesucristo les pega una exhortación que los discípulos inmediatamente debieron de haberse dado cuenta. Este es el maestro. Debieron de haberse dado cuenta inmediatamente, pero como no eran sensibles a la voz de Dios, lo cual ocurre también hoy en la iglesia. La iglesia no es sensible a la voz de Dios. Amén, hermanos. No es sensible. Solo les gusta oír y oír, pero no son sensibles. Sus corazones están tan ocupados y afanados en el mundo que no le ponen atención a Dios. Y este Jesús, el Salvador, el Mesías, al que habían visto en la cruz, el cual ya no estaba en la cruz, el que
oyeron que lo pusieron en la sepultura, ya no estaba en la sepultura, ahora hay un mensaje nuevo que declarar. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todos, no dejó ninguno libre. ¿Se imagina usted el tiempo que pasó con ellos? Eso es lo que me gusta de Jesús, que cuando Jesús llega, cuando sus discípulos, cuando lo seguían y estaba enseñándoles, Él se sentaba y los discípulos se acercaban. Note, no espere, porque ya está hecho, ya Cristo está en usted. No espere que Dios le hable a su vida a través de otros. Deje que Dios hable a su vida a través del Espíritu Santo. Acérquese a las Escrituras. Luego, Jesucristo encuentra corazones lentos. Hay una historia de los discípulos, lo cual ya lo vimos. Y también vemos una falta de fe al dicho Señor que ellos estaban esperando y que ahora está hablándole de los profetas. Realmente la cruz nos confronta de una manera divina a conocer su palabra. Nos confronta. En este siglo, en esta mañana, aquí a usted. Si usted es un lector que solo le gusta leer, pues lo felicito, pero la Biblia no se hizo solo para leer. Se hizo para pedir dirección a Dios, para que Dios cambie su vida, para que Dios transforme su mente, para que Dios dé frutos en usted. Para eso se lleva la lectura bíblica. El estudio ya no se diga. El estudio es otro escenario donde debemos de realmente educarnos y estudiar de verdad la Biblia. Algunos hermanos pastores dicen, porque trabajamos en un seminario de la fundación, el CCCTPL, y dicen, hermano, dicen, usted debe de saber que la verdad, muchos hermanos no les gusta la lectura porque es parte de la cultura. Mentira. La cultura no domina la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que domina la cultura. Y aquellos que les gusta seguir en sus tratos del mundo, no van a ver más que lo que simplemente quieren ver. Por ello, digo, para finalizar en este proceso, aquí hay una verdad profética que Jesús enseña, porque habló de Él. Es profecía de Dios. Aquí hay una verdad histórica, porque nos hace ver el evento. Aquí hay una verdad dinámica que invita a que aquellos que no conocen de Dios restauren sus fuerzas, entiendan su razón por ser llamados y la apliquen y vivan en ese proceso. Esta verdad que el Señor nos deja en la cruz, para que no veamos la cruz como la veíamos antes, ahora vemos que la cruz pone a prueba nuestra fe, igual que los discípulos. Así es que dice la palabra que llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iban más allá. 12 kilómetros. ¿Ha caminado 12 kilómetros usted? Haga la prueba un día y váyase a caminar 12 kilómetros hablando con Dios, a ver qué aprende. Lo primero que usted va a decir, ay no hermano, es bien cansado, mejor me voy a ir en el carro, en la bicicleta. ¿Sabe por qué? No nos gusta esforzarnos. 12 kilómetros. Hasta que llegaron, el Señor no dejó de hablar de todo lo que iba aconteciendo. Y nosotros venimos a la iglesia y cuando nos pasamos 5 minutos ya nos molestamos porque ya nos queremos ir para la casa. Pastor, se pasó 10 minutos. No lo vuelva a hacer, oye. ¿Dónde está tu corazón? 12 kilómetros. Haga la prueba, ¿cuánto tiempo toma caminar 12 kilómetros? Analice de verdad la escritura. No solo la lea. Piense en los elementos que implican ser un discípulo de Jesucristo. Así es que Jesús finaliza diciéndole, no, las escrituras tienen que decir de esto, pues. ¿Y por qué están sorprendidos? Así que llegaron a la aldea y él, haciendo como que se iba más allá, ¿verdad? Como siempre, él te da la libertad para que tú lo invites. Él no se esfuerza en tu corazón.
Así es que él hizo como que, bueno, ya les dije, ¿verdad? Ahora yo sigo mi camino. Y ellos dijeron con entusiasmo, no te vayas, ya es noche. Miren la escritura. Salieron al amanecer, 6 de la mañana. Mas ellos obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya iba a caer el sol. Se hace tarde y el día ya ha declinado. O sea que no fue 45 minutos de plática, hermano. Me explico lo que quiero decirle esta mañana. No se aburra con Dios. No se aburra con Dios. Dios no es un Dios que nos lleva a encajonarnos en solo sus ideales. Nos mueve a que entendamos a dónde estamos. Así que aconteció que él estando con ellos a la mesa. Qué bendición que hoy vamos a tener mesa. Gracias, pastor, por pensar. Vamos a tener mesa. ¿Sabe lo que ocurre en este escenario cuando Jesús entra a la casa de esta gente? Los bendijo con su presencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada corazón y en cada casa, bendecir ese hogar con su presencia. Una vez usted entienda quién es Jesús para usted. Así es que aquí dice la escritura que entró a quedarse con ellos. Y el versículo 30 dice, aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el ¿qué, hermanos? El pan. Algo que había ocurrido en ese proceso de los 3 días. Qué impactante es esto. Mi corazón sube y baja al ver esta escena. En mi mente y en mi corazón puedo discernir el deseo de Dios, que Él quiere seguir bendiciendo la vida de los necios. Él quiere seguir alcanzando con su presencia el cambio de pensamiento sobre quién es Él. Y ahí llega a la mesa y ya trajeron el pan. Acuérdense que era el primer día de la semana, algo importante para los judíos. Así que partieron el pan, o más bien Él lo partió. Y sabe lo que primero sintieron. Le vino a la mente el momento en que el Señor Jesús iba a ser entregado. Ay, ay, mi corazón arde cuando estoy leyendo esto. Arde porque cuando Él viene a la vida, Él cambia tu pensamiento, cambia tu corazón. Cuando Él viene a tu vida, tú tienes interés porque Él se dio por ti, te amó primero. Arde mi corazón cuando leo esta escritura, cuando los discípulos, sin esperanza, afligidos, sin tener fe en que este había sido el Mesías. Ahora el Señor parte el pan y se lo da. Qué escena más maravillosa. Y dice la escritura, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, solo hasta entonces, les fueron abiertos los ojos, porque se acordaron de esa escena. Se acordaron de que Él los ama. Mi cuerpo será puesto por ustedes y mi sangre será el nuevo pacto que salvará. Ese escenario regresó a la mente de los discípulos. No sean tardos. Han oído de los profetas, oyeron las promesas. Igualmente es para nosotros. No seamos tardos. Hemos oído de las buenas nuevas, pero hemos oído de las promesas de Dios, que Él está con nosotros, que hemos de ser valientes, que debemos de proclamar el evangelio, que tenemos una misión para el reino de Él, no para nosotros. Entonces fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él desapareció inmediatamente de sus ojos. Ahora viene otra historia, que es mucho más apasionante que la primera.
Ahora ya no podían callar. Dice la Biblia que inmediatamente dejaron la mesa en la casa y regresaron a Jerusalén. Otros 12 kilómetros. Y seguramente fueron hablando. Hey, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? 12 kilómetros más otra vez para regresar a los discípulos y contarles: hemos visto al Mesías, hemos visto a Jesucristo, ha resucitado. Y la historia continúa. Porque, oigan bien, en medio de eso, pero les digo, vaya a la lectura más tarde. En medio de que ellos ya llegan después de un tiempo otra vez a los discípulos, ellos están apenas comenzando a contar la historia cuando de repente aparece Jesús en medio de ellos. ¡Wow! ¡Qué impresionante el mensaje que nos deja la cruz! Cambió el mensaje. No fue para entristecernos, no fue para llorar, no fue para cargar una cruz que es muy pesada. Mi yugo es fácil y ligera la carga, dijo el Señor para los que son discípulos del Señor. La historia cambió. De ahí sale que el Señor les dice, para cerrar este conversatorio, esta predicación, versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase. El mensaje de la cruz cambió. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén los acontecimientos. El Mesías. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Gracias a Dios que usted no tiene que estar aquí sentado esperando a que venga el poder de Dios, ¿verdad? ¿O sí? Porque el poder ya lo tiene usted. Es el Espíritu Santo. Hay quienes quieren el Espíritu Santo de muchas maneras, ¿verdad? El Espíritu Santo solo vino para hacer tres cosas, Pastor Mauricio: convencerlo de pecado, de justicia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y de juicio, que viene. Eso es lo que vino a hacer Dios. Así que el mensaje de la cruz fue el instrumento que Dios usó para hacernos ver que sufrió el castigo o la pena más dolorosa por usted y por mí. El mensaje de la cruz nos hace ver que no se quedó ahí, fue puesto en una sepultura, y que por ese mensaje en la misión de Dios continuó al tercer día resucitando. El mensaje de la cruz lo discutieron los discípulos y no lo entendieron, y la esencia de Dios, su presencia, llegó una vez más a sus vidas para que el mensaje de la cruz cambiara y lo llevasen a todas las naciones. ¿Por qué está usted aquí esta mañana, hermano? ¿Porque ha entendido? ¿O porque le gusta ser parte de la iglesia Getsemaní? ¿O porque ha entendido su misión? ¿O porque tiene un ministerio aquí? ¿O porque aquí le dan amor? Y bastante amor, ¿verdad, hermano Sila? ¿Por qué está aquí? Sea serio, por favor. Deje de ser solamente un miembro. Sea parte del equipo de la misión de Dios en su vida. Y verá cómo Dios lo va a bendecir a usted, a su iglesia, a su casa, a la sociedad donde está, a nuestro país. Y por qué no decir, de aquí pueden salir misioneros. ¿O les da miedo ser misioneros a ustedes? Evangelistas. Es que mi profesión, pastor. Tu profesión no es más importante que Dios, hijo. Es buena, pero no es más importante. Si es que eres hijo de Dios. Y debes de encontrar un balance entre la verdad y lo que tú quieres. Y esa es la importancia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace cambios en una sociedad.
pero también en nuestro corazón. Amén. Así que la cruz no la veamos con dolor, veámosla como el mensaje visto a las naciones para llevar las buenas nuevas, que Cristo vive y que está en nosotros y que podemos ser el mejor ejemplo en vida, y no que solo pongan en un epitafio, ¿verdad? Aquí hace el cuerpo de un cristiano, ¿verdad? No, no, no. El cristiano tiene que dejar huella de lo que hizo mientras vivió, porque el Señor allá lo está escribiendo todo. Amén. Vamos a orar. Póngase en pie. Sé que ha estado sentadito un buen ratito. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos su palabra esta mañana, la mesa que nos ha preparado. Gracias por el tiempo que nos ha dado. Le suplicamos que, Señor, en estos días que hemos meditado en su palabra, su corazón, Señor, sea el que lata en nosotros, que no seamos tardos para escuchar, tardos para entender, que seamos gente de visión y de pasión, y que en este tiempo tan difícil, Señor, entendamos que está en sus manos y que no podemos detenernos a proclamar el evangelio, Señor, que usted va delante de nosotros y que con responsabilidad y con acatar todas las medidas seguiremos proclamando el evangelio, Señor. Gracias, Dios, por los hermanos esta mañana, por aquellos que nos ven por este medio, aquellos que están en este lugar, Señor. Le rogamos que usted bendiga sus vidas y que esta mañana, Señor, la resurrección llegue a su corazón para que vivan diariamente el mensaje de buenas nuevas para otros. Padre, asimismo le pido por si aquí hay alguien o aún dentro de los que están en la red social no tienen a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Hoy hay buenas nuevas para ti. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús murió y resucitó, y Cristo Jesús te hace un llamado a que vengas y creas por fe en que Él sigue en control de esta vida. Él es el que está en control de todos los escenarios de tu vida y de lo que estamos viviendo. Cree, le dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice la palabra. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera te amó a ti, que Él dio a su Hijo unigénito, dio lo mejor para que Él viniese a la misión de morir en la cruz y tomar tus pecados con el sacrificio que hizo en la cruz. Cree en el Señor. Así que, amado, quiero invitarte a que tú, si esta mañana no tienes a Cristo en tu corazón, si no lo has recibido como el Señor de la vida que te ha prestado, si no lo has recibido para vida eterna, esta mañana tú puedes repetir lo que dice el apóstol Pablo. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Y creer es creer lo que Él hizo en la cruz. Creer es que Él murió por ti, que derramó su sangre para perdonarte. Creer es que lo pusieron en una tumba. Y creer es que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos y cumplió la misión. Y creer es que Él venció la muerte. Así que ahí donde estás, solo di estas palabras en fe. Esto es entre tú y Dios. Y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco ser un pecador o una pecadora. Entiendo que me amas tanto que enviaste a Jesús tu Hijo a morir en la cruz, el cual, siendo parte de tu Trinidad, Señor, se despojó de sí mismo y vino a hacerse semejante a mí. Creo, Señor, en Jesús en mi corazón, y creo y confieso con mi boca que tú moriste por mí, que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Creo, Señor, y confieso con mi boca, con convicción, a que tú eres Señor y que eres Dios, y que aún así, Señor, venciste la muerte para que yo, al creer en ti, después de esta vida también venza la muerte y pase a tu presencia. Creo en ti, Señor Jesús, y confieso con mi boca que eres Señor y Dios. Y te pido esta mañana que vengas a mi vida, a la vida que me das, para que tú seas el que señoree mis pensamientos, mi corazón, y que me des la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonarme y por salvarme. Gracias, Señor, por haber hecho lo que haces. En el nombre de Jesús, amén. Padre, bendiga su iglesia y siga su iglesia en la labor pionera que usted le ha dejado. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero invitarle a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, que no tarde su corazón, y que si usted lo hizo esta mañana, la mejor instrucción es a alguien que conozca la Escritura y le guíe para que conozca al Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.